Y en esta tarde quisiera compartir rápidamente, Dios mediante, cuando un pastor dice rápidamente, Dios sabe de qué está hablando. Pero la segunda parte del tema, ¿qué hora es? Anoche comenzamos a hablar de que el momento en que el rey David estaba ya ungido y el rey Saúl ya había sido desechado, se produce una especie de decisión. Y cada tribu de Israel comenzó a mandar soldados, comenzó a mandar lo mejorcito, porque reconocían que venía un cambio, que había sido ungido David, pero no todos iban, eran una sección de cada tribu, no todos aceptaban al nuevo rey ungido. Y de esto surge una pregunta muy importante: ¿cómo nosotros actuamos en los momentos que hay que decidirse con quién estoy o con quién voy a batallar o cuál va a ser mi posición? Primera de Crónicas 12, que es el capítulo donde narra cómo se forma el ejército de David, habla de los valientes que se unieron con David y que no vinieron, y esto es importante, no llegaron para armar un ejército que se iba a vengar del rey Saúl. Ellos venían cargados, ellos venían con problemas, ellos venían con deudas, dice la palabra. Eran todos los que estaban, quizás como muchas veces nosotros no hemos sentido. Pero no fueron a alistarse con David para atacar al rey Saúl, sino que fueron a alistarse para estar bajo el liderazgo del ungido de Dios. Y no todos lograban ver eso. David mismo estableció en el principio de Samuel 26, cuando le propusieron: hey, ¿qué tal si te cobras con tu suegrito, ya que él te ha andado buscando? Y él les dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Cuando David tuvo la oportunidad más perfecta de vengarse, de matar a Saúl, porque se había acercado mucho a la cueva donde él estaba con sus hombres, es ahí donde sus propios hombres le decían, y mire, le colocaban un argumento teológico, doctrinal y bíblico de ese tiempo, de lo que tenían ellos. Y le decían: hey David, he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Suena bonito. Lo puedes matar ahora, David. Pero David decidió contenerse. Y cuenta la historia que fue en el momento que estaba durmiendo Saúl, se acercó lo suficiente para cortar un pedacito de su vestido y se alejó después. Y 1 Samuel 24:5 dice: después de esto, de haberle cortado ese poquito, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. O sea, él, a pesar de haber sido ungido, a pesar de haber tenido la luz verde de Dios, él nunca entendió que eso era un permiso para dañar al rey Saúl. Aunque David era ungido, nunca sintió en su corazón de dañar a una persona que ha sido rechazada por Dios. Y abre tus ojos espirituales, amada iglesia. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Amada iglesia, nuestra batalla no es contra las personas que han sido rechazadas por el Señor. Nuestra batalla no es con las personas que han decidido seguir un camino equivocado. Nuestras fuerzas espirituales no están dadas para destruir a los que supuestamente nosotros vemos como enemigos, que son de carne y hueso, sino que nuestras batallas deben ser espirituales como iglesia de Cristo. Por eso nuestro llamado como iglesia es a alistarnos en el ejército del Rey ungido, que es Jesucristo, el ungido de Dios. Pero no para atacar
a quienes aún no reconocen su señorío. Pero no para ir a vengarnos de aquellos que quizás nos andaban persiguiendo y el Señor los ha rechazado. El rey David demostró de que a pesar de que tenía hombres de guerra fuertes, estrategas en diferentes áreas, y a pesar de tener la bendición de Dios y la unción, él no iba a ir en contra de lo que Dios estaba rechazando, porque veía una persona, veía a alguien con quien quizás él se identificaba. Sabía incluso que era el papá de su amigo Jonathan. Eso me lleva al segundo punto, que es: la iglesia debe honrar y no avergonzar. El ejemplo de David fue consistente. Honrar a Saúl a pesar de que me persiguió. Honrar a Saúl a pesar de que quiso matarme tirando la lanza un par de veces. Honrar a Saúl a pesar de que se tomó el tiempo de ir a buscarme al desierto con su ejército. Cuando tuvo la oportunidad de matarlo, David le mostró respeto. Un respeto no superficial, sino profundo, cortando solamente un pedacito de su manto y mostrándoselo como la evidencia de que tuvo la oportunidad, pero por amor no lo hizo. 1 Samuel 24:8 dice: aconteció después que se levantó David y salió de la cueva y gritó tras Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. David sabía que él había sido ungido. Y yo creo que David se sospechaba hace rato que Saúl estaba actuando como una persona que no tiene a Dios. Pero aún así lo llaman mi Señor, mi Rey. Qué interesante que el Señor nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y cuando conversábamos ahora, una hermana dijo algo que es muy importante. Que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero después viene otro, que es amar al prójimo. Y en ese momento Saúl era el enemigo férreo de David, y aún así él lo seguía amando. David pudo haber humillado públicamente a Saúl, pero eligió el camino del honor, lo honró. Quizás la persona que a nosotros nos dañó desde niño, que dañó a nuestros padres, a nuestra madre, que dañó a nuestros hermanos. Quizás humanamente nosotros podemos buscar la venganza, pero David incluso nos demuestra de que se puede honrar y amar a quien nos persigue. 1 Samuel 24:11 dice: mira, Padre mío, ahora lo llama Padre, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano. Amada iglesia, una de las razones por las cuales David se dice que tiene un corazón conforme al corazón de Dios es por los gestos que muestra cuando hay que hacer misericordia. Es por los gestos que muestra cuando él sabía que tenía la unción, sabía que tenía el poder, pero prefiere irse por el lado del amor, por el lado que no cualquiera tomaría. Y eso Jesús lo siguió enseñando en Mateo 5:44, cuando dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Me parece que esto es el versículo que debería leerse en toda la nación de Estados Unidos esta semana. Todos los cristianos estamos quizás reaccionando por sentimientos. Mataron a un grande, mataron a un único, Charlie Kirk. Y ahora tratamos nosotros de inflar la situación en vez de darnos cuenta de que la palabra desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos está diciendo que el verdadero Hijo de Dios tiene la tarea de amar a sus enemigos, y eso es dificilísimo.
bendecirlos a los que nos maldigan, hacer el bien a los que nos aborrecen y orad por los que nos ultrajan y nos persiguen. Pablo también dice algo respecto a este asunto. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y el apóstol Pedro, el lindo apóstol Pedro. Yo a veces me identifico más con Pedro que con David. Él escribe en 1 Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amada iglesia, nosotros no somos un ejército que se ha levantado para avergonzar a los rechazados. Nosotros no somos un ejército que se ha levantado a precio de sangre para avergonzar a los caídos. Nosotros no somos un ejército que se ha levantado a precio de sangre para atacar y perseguir a los que están perdidos. Y eso creo que la iglesia ha caído en confusión y es artimaña del enemigo. Jesús, siendo ofendido, no amenazaba, sino que él confiaba que Dios era el único que podía emitir un juicio en su momento. Y eso me lleva al punto número 3 de la vida de de David, que es buscar misericordia para los caídos. Quizás la lección más poderosa del carácter de David se ve después de la muerte de Saúl. Cuando vivió Saúl, su enemigo, el agresor, lo mantuvo a distancia. Y eso es lo más saludable. Si hay alguien que busca hacerle daño, mantenga esa distancia. ¿Se puede honrar a Dios a distancia de esa persona? Claro. Pero después que murió el rey Saúl, ocurre algo bien interesante. En lugar de celebrar la caída de quien lo perseguía por todo Israel, David mostró una respuesta que debe ser un ejemplo para la iglesia. Segunda Samuel 1:11 dice: entonces tomó David sus vestidos y los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. Qué lindo que estemos ayunando nosotros esta semana. Pareciera que el Señor puso en el corazón de la hermana Carmen esta actividad en un momento que Dios sabía que el país iba a estar en crisis. Ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. David no se alegró de que su enemigo número 1 cayera, sino que lloró. Le dolió en lo profundo la muerte de el rey caído. Es que nadie llora por los caídos. Nadie llora por los culpables. Nadie llora por los asesinos. Lloramos por las víctimas. Pero Jesús en la cruz murió incluso por los asesinos. Qué lindo sería que en las cárceles pudieran escuchar este mensaje y escucharan estas palabras, que Jesús tanto murió por las personas que están libres en las calles como por los que están presos por haber cometido cualquier crimen. La justicia humana es una cosa y se cumple, pero el amor de Dios reflejado en ese corazón de David, que aquí vemos de forma palpable por qué se dijo que tenía un corazón conforme al de Dios, es porque llegaba a llorar por quien lo había tratado de matar, perseguir, arrinconar. Pero él no se quedó solamente con el dolor y la tristeza. No fue un llanto, no fue un mar de lágrimas, sino que él dijo: ¿de qué manera puedo hacer misericordia por quien me perseguía? Lo lleva más allá.
¿De qué manera puedo hacer misericordia? Por quien me lanzó unas lanzas, un par de oportunidades. Segunda Samuel 9:1 dice, y dijo David, preguntando, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? En esos tiempos, cuando se requería vengar realmente de un rey, se le mataba a toda la descendencia. Esa era la forma de demostrar, matar a los príncipes. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y encontró a Mefiboset, que era un hombre que había quedado lisiado de nacimiento porque se había caído de los brazos de quien lo cuidaba. Y era un lisiado, un hombre que vivía una vida de lisiado. Imagínense, si en estos tiempos es difícil vivir como una persona que no puede caminar y hay muchas facilidades más, imagínense en ese tiempo cómo era. Y David lo manda a buscar. En vez de mandar a matar y a borrar la descendencia de Saúl, de Jonathan, él manda a buscar para hacer misericordia. Y le dice a Mefiboset, este hijo lisiado de Jonathan, nieto de Saúl, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Pareciera que esto es un hecho aislado, pero en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo, el ungido, el Hijo de Dios, dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y el apóstol Santiago nos recuerda también, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y después termina diciendo, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero nosotros no sabemos si somos capaces de extender misericordia ni a uno de nuestros cónyuges cuando ha caído. El apóstol Pablo nos exhorta diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Amada iglesia, nuestra responsabilidad como iglesia es buscar hacer misericordia, aún con los familiares e hijos de los que han caído. Voy a repetirlo. Nuestra misión como iglesia es buscar hacer misericordia aún con los que nosotros miramos como enemigos. Me parece muy interesante de que nadie se ha preocupado de la familia del asesino, de Charlie Kirk. Nadie ha pensado en ese padre, en esa madre. Todos nosotros hemos tomado un lado. Y creo que la palabra del Señor específicamente nos está llamando a ampliar nuestra mente y no a conformarnos con la mentalidad de este siglo, sino a tener un corazón más parecido al de Dios, aunque nos duela inicialmente, sino tener un corazón más parecido al de Dios, aunque no se puede explicar cómo, por qué piensas y predicas de esa manera. Nunca, nunca debemos alegrarnos de la caída de una persona, porque no sabemos qué suerte nos correrá a nosotros mismos, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos. Y yo deseo sembrar para que hasta mis nietos y tataranietos reciban misericordia cuando yo no esté.
Miren qué interesante, Saúl no sembró amor hacia David, pero David sembró misericordia aún en el nieto de Saúl. He conocido historias de personas que han buscado a otras personas solamente para ayudarles económicamente. Y cuando éstas le preguntan ¿por qué haces esto?, le han dicho: porque tu abuelo me ayudó cuando recién entré acá a Estados Unidos. Tu abuelo me compró un refrigerador. Tu abuela me visitaba cuando yo estaba recién llegada con problemas matrimoniales horribles. Recuerdo el caso del pastor Keith Tanson, el pastor Keith que usted conoce, que llegó una pareja de Chile. Él venía destrozado porque había estado en la cárcel, era opositor al gobierno, y el gobierno lo trató muy mal y fueron traídos como refugiados por una sinagoga judía. Y el pastor Keith los encontró en la calle un día. Un par de años atrás yo conocí a esa pareja, son pastores ya jubilados en Chicago. Yo conversaba con ellos y me contaron cómo el pastor Keith ayudó a que sanaran, le mostró el evangelio, corrigió a ese hombre que él mismo confesaba de que era un hombre violento con su esposa. Le habló fuerte. Ese hombre aceptó a Cristo, ese hombre cambió, ese hombre llegó a ser profesor y llegó a ser un pastor. Y yo estoy parado aquí como pastor también porque el pastor Keith hizo misericordia con un muchacho que tenía un ardor en su corazón, pero no sabía cómo abrir una obra. Mis hermanos, lo que sembramos, cosechamos. Quizás no nosotros directamente, pero nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas. Porque Dios no es un Dios injusto para olvidar el servicio que le hemos dado a los santos y aún a los que no se lo merecían. Nunca debemos alegrarnos de la caída de nadie, ya que el corazón del reino siempre busca la restauración y no la destrucción. Ahora yo pregunto, para terminar este breve sermón, ¿qué hora es, hermano? No mire su reloj, es parte del sermón, no me lo eche a perder. Anoche vimos que era hora de decidirse con qué rey estar, con el rechazado o el ungido. Vimos que era hora de orar, hora de ayunar, hora de buscar a Dios, hora de alistarse en las filas del ungido. Ahora, ¿qué hora es? Es hora de demostrar que verdaderamente conocemos al rey ungido por la forma en que tratamos a los demás. Es hora de demostrar que nosotros somos del ejército ungido, demostrando cómo tratamos a los del ejército rechazado. Es hora de alistarnos al ejército del rey ungido, pero para usar sus métodos y su carácter, no el de nosotros. Ya vimos que los soldados valientes de David querían que matara a Saúl. Y le dijeron hasta una propuesta coherente: Dios te lo entregó, Dios te lo colocó. Y él dijo: no. Líbreme el Señor de poner la mano sobre su ungido. Aunque ya había caído, él lo seguía respetando. ¿Qué profundidad hay en eso, en seguir respetando a un caído que ha sido ungido? Los soldados de David querían matar al rey Saúl porque veían una oportunidad de borrarlo del mapa. Pero David mostró el corazón de misericordia que Dios tiene
Y ese es el corazón que la iglesia debe mostrar hoy en día, pase lo que pase. Amada iglesia, es hora de honrar en lugar de avergonzar a los demás. Quizás no estamos de acuerdo por la forma de vivir de las personas, porque va en contra de los principios, pero toda persona es digna de ser respetada. Quizás no estamos de acuerdo con sus opiniones y con la forma de querer imponer sus ideologías, pero toda persona tiene cierta imagen de Dios igual que nosotros en ella. Es hora de mostrar misericordia en vez de celebrar las caídas de los que nos perseguían. Es hora de que el mundo vea en nosotros el rostro del ungido. Aquel que siendo ofendido no amenazaba. Aquel que en la cruz decidió incluso seguir orando porque ya estaba ayunando. Y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios no nos llamó a condenar este mundo, sino a reconciliar al mundo con Dios a través del mensaje de la palabra y del sacrificio de Jesús. Amada iglesia, con esto termino. Esta es nuestra hora para demostrar que servimos a un Dios misericordioso y no a un Dios lleno de reglas. Esta es nuestra hora para demostrar a nuestros adversarios de que Dios es justo, pero también amoroso y misericordioso. Un rey cuyo reino no se extiende a través de la espada, sino se extiende a través de los corazones que Él va ganando, transformando, conquistando. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos. ¿Qué hora es, amada iglesia? Es hora de ser verdaderos embajadores del ungido. Es hora de reflejar el carácter del ungido de Dios y no el mío. Es hora de que cada palabra, cada acción y cada decisión que tomemos refleje a nuestro Rey ungido, porque Él vuelve por su iglesia y nos pedirá cuenta aún a nosotros de lo que Él nos ha dado. Pongámonos de pie, por favor.